Cuando lloras, como que se te acaba el agua también. Y luego dicen los doctores, los científicos, que somos 60% agua. A ver, por aquí hay un enfermero que conoce 60%, ¿no? Y el otro 40%, excelente. 60%. ¿Va? Entonces, cuando lloras, toma agua, por favor, ¿eh? Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. La prédica de hoy que Dios ha puesto en mi corazón, que está titulada Límites. Escucha bien, límites. Y tengo un eslogan que puse, que hasta da como una vuelta, o que puso mi hija, mejor dicho. Dice, marcos de referencia. Siempre procuro tener un eslogan para poner el norte hacia dónde vamos a apuntar, para dónde Dios quiere hablar y dónde va a tocar. Entonces, como estoy convencido que la palabra de Dios es viva y eficaz, aunque tú traigas problemas en este momento de finanzas o de un desamor, o aunque tú traigas un problema, no sé, hasta puede ser persecución, acoso, no sé qué sea lo que tú tengas, como la palabra es viva y como el Espíritu Santo tocó hace un rato con fuego, la palabra va a tocar exactamente a lo que tú estás esperando. Exacto, va a pegar al blanco. El Señor no se equivoca cuando lanza su palabra, porque dice la palabra que jamás, jamás vuelve vacía. Escucha esto. Y me encanta esto. Me encanta porque Dios se atreve a lo que nosotros jamás nos atrevemos. Porque el Señor se atreve cuando nosotros estamos predicando, dice, sí, esto lo voy a omitir, no lo voy a decir, porque a lo mejor puedo herir al hermano, puedo herir a la hermana, y el Señor se encarga del resto. Porque quizá no fue la palabra que tú querías decir, porque probablemente fue carne y salió una especial que era la que tú estabas esperando. Amén. Le damos esa ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Gloria a Dios. Siento paz, siento libertad, te lo confieso, me siento bien en el nombre de Jesús, bien. Y yo espero que tú te sientas de la misma manera porque hoy Dios va a hacer algo increíble. Y sabes, quiero utilizar una base, un escalón que yo sé que va a ayudar para producir la escalera del día de hoy, de lo que Dios va a hablar. Y es Primera de Corintios, si me ayudas a ir ahí. Primera de Corintios, ahí está, ahí veo mejor. Primera de Corintios 10:23. Y quiero leerla en dos versiones porque quiero dejar un poquito una reseña para que pueda acuñar lo que he de hablar. Dice, en Reina Valera 60 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sabes acá conmigo, verdad? ¿Sí? Entonces, todo podemos hacer, Pablo hacía manifiesto diciendo, todo podemos hacer, pero no todo te conviene, pero no todo te edifica. Agua, abusado, muchacho, muchacha. Ten cuidado. Oye, ¿puedo? Sí, sí puedes. De hecho, a mí luego me preguntan, pastor, ¿puedo ir a la iglesia todavía? Lo que pasa es que yo soy alcohólico y yo puedo continuar yendo a la iglesia. Sí, por supuesto. Ah, cuidado con el riñón, porque no todo te conviene, mañana te lo acabas. Y el Señor dice, bueno, ok, yo te voy a decir que conviene, qué es lo que va a producir ese cambio. Oye, pastor, yo quiero, pero la verdad es que tengo infidelidad y yo no me quiero acercar porque soy pecador. ¿Puedo ir a la iglesia? Por supuesto que sí. Porque si no vienes acá, entonces ¿cuándo va a haber restauración? ¿Cuándo va a haber un impacto del Espíritu Santo para poder transformar eso que Él quiere hacer con nuestras vidas? Bueno, en 1 Corintios 10:23, en palabra de Dios para todos, dice, se dice, y aquí es donde ya me movió el tapete, en palabra de Dios para todos, pone esa reseña que te dije hace un momento, dice, se dice. Entonces, al estudiar y meterle lectura, es Pablo
estaba dando un comentario de las personas. Bueno, acá afuera se dice, la gente habla, dice, todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Alguien me está haciendo acá? ¿Sí? Se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. O sea, o de una manera u otra, si lo queremos escandalizar, era un dicho lo que estaba hablando Pablo, pero un dicho bien dicho, porque si nosotros vamos a Deuteronomio 30, nos damos cuenta cuando Dios habla por testigo, dice el Señor, yo al cielo llamo por testigo, para que elijas entre lo bueno y lo malo. Pero elige lo bueno para tu larga descendencia, para tu vida. Entonces encuentras aquí un punto interesante. Es libertad de decisión. Un derecho que no necesita ser necesariamente cristiano para que ese derecho sea para ti. Es un derecho adjudicado, es un derecho cometido por Dios con propósito. Dice, les voy a regalar ese propósito para que sea genuino lo que ellos tienen para mí. Alguien me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, esta frase por sí sola, para muchos de nosotros, ha sido una cueva. Escucha esto. Ha sido una cueva para esconderse. Para mí, personalmente, en el pasado, para el alcoholismo, era una cueva, porque yo la adaptaba tan bien que yo decía, bueno, la palabra dice que todo me es lícito. Yo puedo pistear, así decía en el pasado, yo puedo pistear, y también lo puedo decir en el presente, yo puedo pistear, pero no quiero ahora. Amén. Y, y, pero al final la gracia ahí está el Señor, él quiere hacer todo lo que quiere conmigo. Y, pero luego también yo voy a las bodas de Canaán y dice que estaban todos pedos ahí, todos borrachos y ya, que no había problema. Estoy utilizando idioma de Lázaro Cárdenas, ¿eh? Ok, porque si no, no me van a entender. Si estaban embriagados, ok, aleluya. Entonces estaban todos borrachos. Y el Señor dice, ahí va la señal. Entonces, hay ciertas maneras de la palabra de argumentarla para escondernos y decir, tengo permiso. ¿Alguien está acá? Entonces, esta frase por sí sola parece que tiene una licencia preciosa para pecar, para echarle duro. Órale, dale, no pasa nada. Estamos acá, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros luego lo tomamos como de una manera, como defensa y todo. Y por supuesto, la palabra, de una manera u otra, tiene ciertos derechos. Hablaba hace rato y decía que este es un derecho que Dios nos dio, si eres cristiano o no eres cristiano, si eres una persona que cree en Dios o no. O sea, es un derecho regalado. Entonces, la palabra tiene derechos y por supuesto que la palabra también tiene obligaciones. ¿Alguien me está siguiendo acá, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Perfecto. Entonces, si la palabra tiene derechos y obligaciones, ¿qué sería más o menos la idea? Pero yo quiero dar un punto bien importante. Una cosa son obligaciones y otra cosa es ser obligado. ¿Estás acá conmigo? ¿Sí o no? O sea, el Señor dice, hay ciertos requisitos y acá vengo, no te me espantes, no sientas que voy a la ley ahora. No, no, no quiero regresar más allá, porque mi Cristo es vivo y es fiel y nos ha restaurado. Porque una de las razones, por ejemplo, que hay tanta maldad es eso, porque el Señor nos dio ese derecho de la libertad de elegir. Entonces mucha gente elige vivir como quiere, en adulterio, en la fornicación, y por eso la maldad va incrementando y no va a parar hasta que no conozcan de Jesús y Jesús toque sus vidas y haga un cambio maravilloso. Y no va a parar porque si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, si no llenamos este espíritu, este templo, cuando nosotros llegamos a las personas a transmitirles el amor de Jesús, no los impactamos, no logramos nada. Nada cambia, nada funciona. Hablaba hace rato con los chicos de la alabanza, les decía, le digo, muchos de los que vienen aquí viven la experiencia, wow, qué hermosa alabanza, wow, qué buen sermón, me la pasé muy bien, quiero regresar. Y después, algunos no regresan. Y la pregunta es, ¿por qué no regresan? Y la respuesta es, porque
Solo el Espíritu Santo es aquel que impregna, que aromatiza, que cambia. Entonces, la alabanza hoy en este momento estamos en ese proceso de ayuno porque la súplica al Señor es, Señor, ya nos cansamos, ya le leímos mucho a la Biblia también y vamos para acá, vamos para allá y hacemos eventos, pero si tu presencia no está, entonces esto no va a reventar. Personas no van a ser salvas. Entonces, cuando el poder de Dios comienza a tocar a ti, literalmente empieza a hacer el resto. Bueno, ya me estoy quizás saliendo del contexto, pero creo que también se entiende lo que Dios quiere hablar a través de esto. Amén. Entonces, algo importante cuando hablo de derechos, un derecho que Dios te da es ser salvo. ¿Estás acá conmigo? Te da la oportunidad, te da el derecho de ser salvo. Es una elección, pero es un derecho. Te da el derecho a la sabiduría. Sí, es una muy grande noticia. Todos tenemos oportunidad de ser sabios. Eso a mí me daría gusto, ¿eh? Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios, le daría gozo. Él te hace conocer cosas grandes, cosas ocultas, jamás vistas, escuchadas incluso. ¿Estás acá? Jeremías 33:3. El derecho de ser amigos de Dios. La muerte de Él nos dio ese derecho y dices, wow, ¿cuántos derechos hay? Derecho de de ser suplido por Él, de que Él bendiga tus finanzas. Este también es un derecho, porque cuando Él muere, dice, ¿sabes? También les voy a dar el derecho de que puedan ser sanos, porque es tan grande, mi poder es tan grande, mi amor, que tengo todo para ustedes. ¿Alguien me está siguiendo para acá? El derecho de tener paz, porque dice, ¿sabes qué? Les voy a dejar mi paz. Increíble. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Mi paz les dejo, mi paz os doy. Y no se los voy a dar como el mundo se las da, porque el mundo te da paz y después te la quita, ¿sí o no es cierto? O sea, dice, ten, y parece un adulto quitándole una paleta a un niño, dámela de para acá. Y de repente pensamos que ese es Dios, que Dios dice, bueno, ok, ahorita todo lo que estoy pasando es Dios, y a veces no necesariamente es Dios haciendo una prueba, probando nuestra fe. A veces es la dificultad y las problemáticas que tenemos. Entonces, hablando de derechos, también hay obligaciones, y la obligación es tener fe en Jesús. Esa es una obligación. ¿Por qué? Porque para que el derecho se pueda activar, yo tengo que forzosamente creer en él. Creer, o sea, es una obligación, si te gusta o no te gusta, sabes, no hay otra opción, es un sí o sí para que Dios pueda obrar en todo lo que viene. Entonces, de una manera u otra, para que se pueda activar ese mundo precioso que no es mágico, pero lo parece, cuando vamos a Walt Disney y vemos las películas de Walt Disney y ves todo, que empiezan esas chispitas, es más que eso. Ese es el poder de Dios. Esa es la manifestación. Entonces, la obligación es creer en Jesús en el corazón y confesarlo con nuestra boca. Y creer en Jesús dices, y ya suficiente, ya con eso eres salvo. Y la realidad es que sí, porque cuando tú crees en Jesús, te lleva todo el resto. Te lleva a la obediencia, te lleva al bautizo, te lleva al compromiso con Él, te lleva a una buena vida. O sea, cuando creemos, vas a ser verdaderamente libre. Y esto es precioso. Estas son las joyas que Dios tiene para nosotros. Y de ahí ya te lleva al tema de obligaciones, honrar a nuestros padres, queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, y de ahí se encuentra luego de repente ciertos muros que detienen la bendición de Dios, obstáculos. Dices, bueno, ¿por qué yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo ayuno, pero no dejas de faltarle al respeto a papá o a mamá? Entonces dices, bueno, pero ya mi papá o mamá ya no vive, ya ni siquiera están, pero sigues hablando mal de ella o de él. Entonces se congela literalmente lo que Dios tiene para ti. Es un tema de obligación. ¿Algo está aquí conmigo, sí o no? Amén. Entonces, regresando al principio de lo que estaba predicando, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que realmente Pablo estaba hablando es que la vida, tanto la natural como la espiritual, tiene límites. Tú rebasas el límite
y lo descontrolas todo. Yo me acuerdo de niño cuando con mi hermana nos gustaba mucho jugar, mi hermana Rosy, la doctora, nos gustaba mucho jugar con un ropero. Alguien de los que son de mi generación saben qué es un ropero. Ahorita tú dices un ropero y no saben qué es un ropero, pero un ropero es una aventura. Eso es lo que yo recuerdo, un ropero era una aventura. Es porque mi hermana y yo lo que teníamos, que pasábamos siempre, era como jugar a las escondidas dentro del ropero. Y los roperos antes, no sé si alguien lo recuerde, si alguien tuvo barrio, entonces en esos roperos había como un espejo, incluso todavía debe haber por algunas reliquias por ahí, y tenían un espejo y no se veía nada hacia adentro, y igual funcionaba de tocador y tenía todo, y no tenía un alto costo, y bueno, no importa el ropero, no importa el ropero. El chiste es que mi mamá siempre nos veía jugando a mi hermana y a mí en el ropero, y siempre de una manera u otra, mi hermana o yo, siempre alguien trataba de sacarlos porque jugábamos a las escondidas y jugábamos ahí en esa parte del ropero, y mamá siempre decía, tengan cuidado porque un día les va a pasar algo. ¿Y qué es lo que sucede cuando mamá dice, un día les va a pasar algo? Pasa, ¿no? Mamás tengan cuidado con lo que están profetizando, porque en serio, vas a terminar siendo una cualquiera. No digan eso, no, por favor, no. Esa vida te va a llevar a la prostitución. No, 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 no. Predícale la palabra de Dios, profetízale. Tú vas a ser una grande, exitosa hija de Dios, empresaria, no sé, qué sé yo. Alguien está acá conmigo, me está siguiendo, ¿no? Pero no le profetices lo que Dios no quiere, porque los pensamientos de Dios son de mal. Ah, me quedé en la historia, ¿verdad? Porque luego se me va la historia. Entonces mi mamá me decía, siempre me decía, sabes, tengan cuidado porque un día le va a pasar, y un día mi hermana patea el espejo y sale volando un pedazo de vidrio y me pega en el ojito más economizado que me puso el señor, uno más chiquito. ¿Ves que me lo hizo económico? Y me pega aquí, casi me saca el ojo. Y entonces, mi mamá, ya sabes, la respuesta siempre de las mamás es, ¿qué? Les dije, te está dando falla, porque esa te ordena rápido, y esa o te corrige o te hace enojar. No, es que tú andas siempre echándome la sal, siempre le estamos diciendo eso a nuestras mamás, es que tú estás de negativa y es que, y dice, yo te dije, ok, bueno, entonces hay un límite. Quería darte este consejo, bueno, este consejo, esta historia para entender que todo tiene un límite. Nosotros podíamos jugar un poco ahí en ese lugar, pero no agresivamente, porque si no, eso se iba a quebrar, eso se iba a fragmentar. Alguien me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo explicaba, sabes, todo lo puedes hacer, es real, pero hay límites y están trazados por Dios, están articulados de tal manera para que siempre te estén bendiciendo, para que siempre te estén proyectando a un futuro bueno y no malo. ¿Alguien está acá? Sí, le regalas una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de límites, yo no me la puedo pasar todo el tiempo bromeando, echando bromas, porque un día capaz me encuentro a alguien que acaba de perder a un ser querido, alguien que vivió una fractura, un quebranto, porque tú viste que hay personas que son chistosas y nunca ubican la realidad. Y para todo chiste, chistes, y de un momento nosotros lo tomamos como agrado, dices, wow, qué chistoso es, y después dice, hey, no estoy de buenas, tranquilo. Entonces, hay límites, hay temporadas donde se puede y hay temporadas donde no se puede. No me la puedo vivir todo el tiempo desvelándome. La vida yo tengo que tener límites. Yo tengo que ponerme un hasta aquí. Iglesia, tenemos que tener un horario para dormir, para descansar, y tenemos que poner un límite, al menos que haya algo que sea urgente, algo que sea valioso por rescatar o resolver. Dices, ok, tengo que ir a ayudar, entonces sí, pero sí, mientras no sea así, es límites para dar
nuestra mejor energía el día de mañana, ¿sí o no es cierto? ¿Estamos acá? Entonces, no me la puedo vivir comiendo todo el tiempo, come, 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 y luego como el pan dicen que sabe bien feo, y dices, hay que tener un límite. Entonces, entendiendo la metáfora de la que yo te estoy hablando, los límites se manifiestan en todo lugar, en todo tipo de terreno, en todo, en todo. La naturaleza es muy notoria, los límites, sus causas. Hay límites donde dice no construir y aunque no te lo dijeran, ahí sabes que va a bajar un arroyo y tienes que tener límites. Entonces, entendiendo todo eso, desde los calores y los fríos, si yo hablara de temporadas, o sea, hay un límite donde la lluvia sube de nivel y se convierte en ciclón. ¿Estamos acá conmigo, sí o no? Entonces supera el límite y se convierte en un problema. Tú vas a, no sé, a alguna montaña, a los Alpes de Suiza, o no sé, ojalá que podamos ir, y, y llegas a un lugar, llegas a una punta, nunca he ido, pero me lo imagino, y, y dices, hasta aquí está el límite, si no me caigo. Entonces, entendiendo la metáfora de lo que yo te estoy hablando, eh, lo que Pablo decía, necesitamos poner mucha atención, toda la atención, porque te lo puede mostrar hasta una compañía. Hay límites para llegar al trabajo. En 3 faltas, vas para afuera, la escuela lo aplica. ¿Estamos acá conmigo, sí o no? Los papás lo aplican, le dice, te quiero aquí a las 10 de la noche y a las 12 de la madrugada ya vas a llegar. Ya vienes. Nada más dame una hora, chance, mamá, ya voy para acá. Entonces, hay límites, siempre son necesarios para esto. Los matrimonios gritan, los hijos necesitan, porque tienen límites. Papá, no te la puedes vivir trabajando todo el tiempo. Yo necesito que estés con nosotros, que me des amor, aunque sea una vez a la semana. Límites, estamos acá. Entonces, sin límites, entendido esto, no se puede tener cero control, nada. Sin límites, no se puede destacar, no se podría crecer. Sin límites, no se podría desafiar. Es decir, si nosotros tenemos un evento para campaña de evangelización y nosotros no nos ponemos una meta incluso para tender el anzuelo, ¿cómo se llama? La red, la atarraya. Iba a decir mantarraya, pero no es la atarraya. Se nota que soy pescador. Iba a tener la atarraya y si nosotros no delimitamos dónde vamos a tirarla, entonces es muy difícil que tú vayas a poder tener una buena pesca. Para la próxima vez que vaya, dije, bueno, ok, esta vez tiré de esta manera, pero ahora voy por un poco más. Voy por un poco más. Nosotros estamos en el tema de la alabanza, suponiéndolo. Dices, bueno, esta vez sonó bien, pero la siguiente vez puede mejorar límites. Alguien que es deportista dice, bueno, ok, el récord mundial ¿en qué está? No, pues está en 5 minutos. El paso más veloz, no, estoy muy alto o muy bajo. Pero dices, bueno, la siguiente me la he hecho en 4. Entonces, entendiendo esto, los límites son algo de severa importancia y lo podemos notar si me ayudas con Génesis 18:20, por favor, Quique. Cuando se supera esos límites, entonces es lo que sigue, es un afecto. Algo va a pasar. Puede ser bueno y puede ser malo. Escucha esto. Cuando se superan los límites, puede ser bueno o puede ser malo. ¿Por qué puede ser bueno? Porque si tú vas con un propósito para algo de bendición, entonces vas a pasar ese límite. Pero si tú estás sobrepasando lo ya establecido, entonces va a generar un problema duro. Dice la palabra, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Alguien me ayuda a leer? Otra vez. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más el pecado y el pecado de ellos se ha agravado. ¿Qué dicen qué? En extremo, en extremo. O sea, no estaba al límite, estaba al extremo.
Eso está pesado, ese asunto. Eso es, ya no hay alternativas. La ira de Dios estaba hasta el límite. Ya, ¿sabes qué? Estos se pasaron. Y de repente nosotros, los cristianos, a mí me fascina la gracia, gloria a Dios. Pero yo he dicho que habemos evangeloides, decía Fer Cadena, evangeloides, aquellos que hablamos mucho de manera cristiana y actuamos como el mismo demonio, ¿no? Actuamos pero pésimamente mal. Y, y literalmente allá hay un límite donde después dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y Dios muy probablemente está tratando. Alguien está acá conmigo, ¿verdad? Está tratando con aquella persona. Entonces, los límites son muy importantes. Yo vuelvo a, a decir esto. Entonces, si la vida, el proceso de la vida natural tiene límites, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué la vida espiritual no las tendría? ¿Por qué la vida espiritual no marcaría un límite para las cosas? Mira, vamos a ir acá todos, por favor, y yo quiero ahora responder con la misma Biblia, ¿por qué fue lo que Pablo estaba hablando que todo me es lícito, pero no todo conviene? ¿Por qué Pablo lanza esa palabra? Un detalle importante que te quiero decir siempre, siempre que leas la Biblia, siempre, esto es algo de suma importancia, lee todo el capítulo completo, por favor, para que no argumentemos con nuestra lógica y no tengamos sueños guajiros reales, que luego nos pasa y creemos que esto es lo que quiere decir el Señor y de repente el Señor dice, ve y extermina a todos y vamos a hacer genocidio en masa, ¿no? Entonces dice, ve, mata a aquellos y dices, no, ve, vamos a probar la fe, hermanos. Si Abraham sacrificó a su hijo, para mañana todos, la clase bíblica, todos van a ir a sacrificar a sus hijos. Ese está loco el pastor. Por supuesto, entonces hay que entender el contexto de lo que Dios está hablando en su tiempo, en su momento y el propósito para lo cual fue lanzada. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Y déjame te digo algo, eso también tiene límites. De verdad, ahí es donde entra ahora sí la palabra fanatismo. Cuando nosotros rompemos los límites para lo que nuestro autor, nuestro Dios, escribió los pergaminos o hizo escribir a esos autores. Estamos acá, ¿verdad? Ya sabes que la Torá la escribió Moisés, él fue el que escribió toda la Torá, los Pentateucos. Bueno, regreso acá. Entonces, entendido eso, Primera de Corintios, voy a iniciar, dice, hermanos, escucha esto, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. Este es el mismo capítulo de donde saqué esa sustancia de todo me es lícito. Entonces Pablo comienza hablando con una claridad a través de este mensaje. Dice, hermanos, vamos a recordar al pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Y empieza a platicar de ello. Dice, fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Se estaba explicando. Todo, todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual, bebieron de la roca espiritual que iba con ellos y la roca era Cristo. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. La roca era Cristo. Entonces no vamos a pensar que una roca era Cristo, ¿verdad? Entonces, Él es la roca, está hablando metafóricamente. Entonces sigo leyendo y dice, aquí es donde ya viene, donde ya Pablo empieza a ajustar el cinturón, donde Pablo dice, ahora sí vamos a ceñir los lomos. Véngase para acá. Ah, los lomos están más acá. Es que le jalé aquí. Dice, como ya me están quedando un poquito más flojos los pantalones, aleluya. Les presumo que bajé 10 gramos. Amén. Entonces dice, pero sí, ahorita lo recupero después de que saque mi ayuno. Amén. Pero Dios
no estaba contento. Y aquí viene una palabra fuerte. Aquí viene una palabra, un límite, traza un límite. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos y por eso sus cuerpos quedaron tendidos por el desierto. En palabra de Dios para todos es lo que estoy leyendo. En Reina Valera dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, cuando estaba preparando el tema, entendí que hay dos maneras de postrarse para el pueblo de Dios. Una es obligadito y la otra es porque amas al Señor. Entonces yo no deseo que tú seas postrado obligadito, porque sabes, no te lo recomiendo mucho. Yo ya lo viví y Juan lo testificó. Nuestro hermano Juan que está aquí, cuando me vio caer 2 veces en el hospital, con casi que me volaba la cabeza, casi derrame cerebral, casi me morí ahí, y me estaba ayudando a curar una cruda. Pues hay límites, toda la vida tiene límites. Ok, no fue ahorita, para si están pensando que fue ahorita. Hacía como unos 10 años más o menos ese asunto. Ok, muy bien. Entonces, esas dos maneras nos explica Dios. Yo quiero que tú te postres de una manera en obediencia, que me creas, que me ames, que sepas quién soy yo. Yo sigo leyendo y vamos al versículo 6. Y yo recuerda que estoy en palabra de Dios para todos. No sé si Quique puede ayudar. Se trabó. Perfecto. Aún así lo voy a leer. Préstame tu oído, presta atención para leerlo. En el versículo 6 dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Y dime si no es cierto, Pablo estaba trazando un límite. Todo lo que sucedió cuando cayeron postrados y que perdieron los 40 años en el desierto, el pueblo de Israel, el Señor se molesta. El Señor los hubiera pasado de volada. Rápido los hubiera pasado, pero la realidad es que dice, ¿sabes? Duraron mucho tiempo, sufrieron tanto tiempo, porque la realidad, ellos no me escucharon, no quisieron seguirme. Entonces dice la palabra, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo, dice, como ellos, no adoremos ídolos como lo hicieron algunos de ellos, así está escrito. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. Fíjate bien cómo dice la palabra de Dios para todo. No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos. En un solo día murieron 23,000 de ellos por culpa de esa inmoralidad. No te espantes, antes vivían por la ley y al instante caían fulminados. Hoy no es así, pero mueres espiritual de inmediato. No pongamos a prueba, y aquí me llama esta atención, o sea, lo que está hablando aquí Pablo. Dice, no pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. Entonces Pablo le habla a la iglesia y le estaba diciendo a los corintios, dice, tranquilos, no prueben a Cristo. Ya estaba ahora en el Nuevo Testamento y le estaba diciendo a la iglesia de los Corintios, le estaba diciendo, sabes, no lo retes, por favor, porque no porque hay gracia significa que el Señor no se enoja. ¿Qué padre no se enoja con sus hijos cuando están haciendo lo malo? Mamás que están aquí, díganme si no es cierto, papás, cuando tus hijos están haciendo algo indebido e incluso inmoral, dime si no es cierto, te molestas. Pero no te molestas porque le tienes coraje o le tienes odio. Te molestas porque sabes que se te puede perder el chiquillo o la chiquilla. Se puede perder. Entonces, Pablo explica muy claramente y dice, no pongamos a prueba a Cristo como lo hicieron en aquel tiempo. Y después dice, no nos quejemos como se quejaron algunos y por eso el ángel de la muerte los mató. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la palabra. Y para quienes no saben, el ángel de la muerte es un ángel enviado por Dios que sucedió en aquel tiempo, como en la escena
cuando eran las plagas, que iba a haber muerte, literalmente, y que metieron con hisopo, pintaron los dinteles, para que el ángel de la muerte enviado por Dios no se llevara a ninguno. La sangre de Cristo tiene poder, y esa era sangre de un cordero. Fíjate bien, la sangre de un cordero le salvaba el alma. Ahora, ¿qué crees que hace la sangre de Cristo? Dale una ofrenda de palmas. Poderoso. Ok, necesitamos tener marcos de referencia. Necesitamos tener nosotros siempre un cuidado de un alineamiento. Vaya, cualquier persona que se va a entrenar para lo que sea, literalmente sabe que tiene que tener cuidado en su alimentación, tiene que tener cuidado en su dormir, tiene que tener cuidado en su descanso del día, porque dice, tengo que tener límites para no exceder, igual que venga un problema de un desgarre, venga un colapso del corazón. Entonces la misma vida nos enseña esto que Dios quiere hacer. Entonces yo lo que quiero decirte, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Otra vez, la traza y directo a la yugular es límites. Tenemos que tener cuidado de ellos. Entonces tengo cuatro ejemplos, cuatro ejemplos, cuatro ejemplos que Dios puso ahí en esa ocasión. Y déjame leerlos, esos cuatro ejemplos para ser claros, otra vez, habla para que no deseemos lo malo, no adoremos ídolos. Todos se reunieron a comer, a beber y luego empezaron a parrandear. Lo resumen uno solo. No cometamos inmoralidades sexuales. Cuatro puntos. No deseemos lo malo, para que no deseemos lo malo. No adoremos ídolos. Y muchos todavía no comprendemos qué es un ídolo. Y la iglesia tiene que ser instruida para comprender qué es un ídolo. Si vamos a Colosenses 3, 5, 6, vamos allá. ¿Qué es la idolatría? Voy a darte una referencia, porque no solo es la santería, la Virgen del Chorrito y todas esas cosas así, y que lo pones en un altar, no solamente es eso. La idolatría tiene mayor cosa todavía, y dice la Biblia en Colosenses 3, 5, 6, dice, haced morir pues lo terrenal en ustedes, fíjate bien, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Alguien está acá conmigo? Otra vez, lo vuelvo a decir. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y dice que es idolatría. Entonces, no necesariamente tú tienes que tener un ídolo en tu casa y prenderle una vela. La idolatría está dentro de los deseos de la carne, las pasiones, lo desordenado, la avaricia. ¿Alguien está acá conmigo? El 6 dice, y que luego yo nunca me gustaba entrarle a este pasaje, te lo prometo, porque a mí me gustan más las bendiciones de Dios, la voluntad, lo que voy a recibir, que el proceso de alineamiento de disciplina para que pueda dar esa cosecha, para que las cosas sean bien. Pero un día Dios comienza a tocar y hace un cambio. Dice, cosas por las cuales venimos saliendo de la fornicación, y por eso dice, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿De qué dice? Otra vez. No me lo estoy sacando de la manga, ¿eh? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Claro, la fe viene del oír, el oír la palabra de Dios. O sea, nosotros todo lo que estamos escuchando siempre de la palabra, lo estamos creyendo a medida de que nuestro oído se abre y permite que se conecte a nuestro espíritu. Es decir, la bomba que fluye al Espíritu Santo es el oído, para si no lo sabías. El oído. Por eso esa bomba que tú tienes que saca de la cisterna el agua de Dios, del río de Dios, esa bomba tiene que tener cuidado de
qué pozo es donde está sacando esa agua. Porque lo que nosotros escuchamos, si esa bomba está escuchando acusaciones, negatividades, está escuchando miedos, ataques, la bomba lo va a transmitir y lo va a meter al espíritu. Por eso le digo a la iglesia que cuando nosotros nos paramos aquí a adorar, a predicar, nosotros tal cual nos paremos aquí, es lo que le vamos a transmitir al pueblo. ¿Estás acá? Es, si yo vengo enojado, les voy a transmitir enojo. Si yo vengo nervioso, les voy a transmitir nervios. Voy a decir, ya que se baje, ya se va a caer el pastor, ya se va a caer. Entonces somos transmisores y esto es algo que Dios puso, literalmente. Entonces esa bomba, literal que estoy hablando, es que Dios está diciendo, ¿sabes? Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si yo no le creo, Él se enoja. Sí, pero hay gracia del Cordero. Hay gracia de Jesús. Hay amor. ¿Le quita el enojo? Por supuesto que el Señor se enoja. Claro que se lo va a quitar, pero solamente la sangre de Cristo. Pero cuando nosotros vamos y volteamos a ver al Redentor, que Él es el que libera todo eso. Alguien me está siguiendo, ¿verdad? Entonces, Pablo pone un ejemplo progresivo, un ejemplo para todos nosotros y lo hace bien práctico. Una de las cosas que yo más deseo en la predicación, cada vez ser más práctico para predicar. Mientras más simple sea la predicación, más poderosa llega al interior de tu corazón. ¿Alguien está acá? Por eso Jesús predicaba con parábolas. Lo hacía tan fácil y los fariseos le caía tan gordo porque Jesús con pocas palabras los debatía. Era increíble. Y llegaba el fuego de Dios. Esto era poderoso. Entonces, hablando de este ejemplo progresivo, que estoy hablando ya del el ejemplo 3, fíjate bien lo que dice la Biblia. Todos se reunieron a comer. Este es el proceso, el progreso de cómo vamos a llegar directamente a parrandear. Límites. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a parrandear. Fíjate bien, ¿cómo fue el proceso? Todo es, bueno, vamos a experimentar. ¿Qué tal? Yo un día, para yo ser alcohólico, personalmente, yo primero, lo que me pasaba en mi vida, bueno, el domingo es free, es libre, y yo la puedo pasar chido, ¿no? Y la puedo disfrutar, y soy responsable. Pero después de casi un año, bueno, ya nada más los domingos, ¿por qué el sábado no? Si el sábado para el domingo está bien, está cool, también. Y después vinieron problemas y mi mente y mi corazón propio decía, bueno, es que ya vienen las nóminas y no hay dinero para pagar y además, pues te lo mereces porque estás cansado. Estás acá, me estás siguiendo. O sea, aparte nada más te va a desinhibir, te va a tranquilizar. Es un calmante. Bueno, resultó que en las madrugadas, en las mañanas, su servidor, hace ya varios años, me levantaba en la mañana, en vez de tomar agua, tomaba alcohol. Si tenía whisky, tomaba whisky. Si tenía cerveza, tomaba cerveza. Algo que entrara. Y fíjate bien, yo regreso para acá y dice, todos se reunieron a comer. Primer punto, fue agradable. Es todos unánimes comiendo. Pero dice después, ¿y qué pasa? De todas maneras, todo nos es lícito. Ah, vamos a pegarle poquito a la bebida. Ya está. Y dice, y luego empezaron a parrandear. Dice, no cometamos inmoralidades sexuales. Ya continúa posteriormente. Entonces entiendes que Pablo lo estaba llevando en una vía como lo haces tú y como lo hace cualquier padre. Dice, ¿sabes? Hasta ahí. No te juntes con aquellas personas. Ese que viene ahí, yo lo he dicho, las mujeres son muy intuitivas por el Espíritu Santo. Ese no solamente te va a sacar el dinero, te va a sacar hasta los ojos, dice la mujer, te va a quitar todo. ¿Sí o no es cierto, mujeres? Amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Amén. Ok. Entonces, Satanás muestra todo de una manera codiciable. O sea, que tú lo desees, el deseo. Fíjate bien, otra vez vuelvo para acá. Dice, vuelvo a leerlo acá, el inicio.
para que no deseemos lo malo, para que no deseemos lo malo. O sea, te lo presenta como un manjar, como algo muy bueno, como algo que vale la pena, como algo actual, como algo simple, y después te puede llevar a algo que te va a dañar. ¿Alguien está acá conmigo, verdad? Entonces, Génesis 3, 4, 5, por si me ayudas, Quique, por favor. Génesis 3, 4, 5. Y enseguida le metemos más velocidad a esto, porque mi tiempo está fuerte. Y voy a pedirle que se me ayude, Alex, a ministrar. Fíjate, esto que yo te quiero decir, que es bien importante. Génesis 3, 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Y en el 5, ¿me ayudas? Dice, sino que sabe Dios que el día que comas, dice, de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es realmente lo que hace Satanás? Satanás te eleva, a todos nos eleva. Y es en serio, ¿eh? ¡Wow! Sin ti eso no puede funcionar. Sí, sí, en serio, tú no te mereces ese marido y tú no te mereces esa mujer. No, esos padres que tienes, qué pésimos padres tienes. No, hombre, deberías de irte de la casa. O sea, lo que es Satanás, no te mereces eso. Te deberías de venir conmigo. Cuando se quiere hacer el tema de la infidelidad, qué marido tan terrible. Deberías de dejarlo y deberías de venirte conmigo. Entonces lo que Satanás, el proceso de él es elevarlos. Si alguien recuerda en Mateo 4, a Jesús, Satanás lo eleva, lo lleva al pináculo, lo lleva hasta lo más alto. Y le dice, mira, observas todo lo que se ve acá. Observas todo, mira lo que está ahí. Si tú, si tú me sigues, te prometo que te voy a dar todo eso. Y ahí es donde Jesús dice, no, 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 escrito está. Vas a adorar al Señor tu Dios. Y recuerdas que la semana pasada hablábamos que adorar es temer a Dios. Es la temerosidad, ¿alguien lo recuerda? Entonces, cada vez que te ofrecen una oferta para tu vida, que en apariencia es de bendición, lo primero que tú tienes que observar es si no es Satanás que te está elevando para reclamar, para quejarte, para hacer algo, lo malo, la codicia. Satanás es el más astuto y el más experto, y por eso se hizo una guerra campal en el cielo con el ángel Gabriel. Está escrito en la Biblia. Se agarraron con todo porque Satanás quiso tomar el trono de Dios y salió expulsado por la gloria de Dios, por el poder de Dios, por su grandeza, por todo lo que Él es. Pero lo que yo quiero decirte es que la vida tiene límites para todos. Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un llamado, tiene algo en tu matrimonio, tiene algo con tus hijos, tiene algo en todo, pero tiene un límite y no podemos brincar o pasar. Una típica palabra que se usa aquí en Lázaro, yo soy capaz de pisar al que sea, pero yo voy a llegar a aquel lugar. Brincas los límites de lo que Dios tiene para ti. ¿Alguien está acá conmigo? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? ¿Le regalas una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios? Dice la palabra otra vez en el 11, regreso a Primera de Corintios 10, por favor. 11, en el 6 y en el 11 dice esta parte, dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Por segunda vez vuelve a mostrar el pasado para la iglesia, de que tengan cuidado de no codiciar. Por ejemplo, si yo voy a la Biblia, si voy a la Biblia, ¿alguien recuerda en Números 12? ¿Alguien recuerda a Aarón? ¿Alguien recuerda a Aarón? ¿Quién era Aarón? ¿Quién? El hermano de Moisés. Aarón fue el vocero de Moisés.
Pero un día, con su esposa María, le dijo, ¿sabes qué? Moisés, estamos molestos contigo porque tú tienes una mujer cusita. Y eso es una cosita, pues aquí traducción en México, ¿qué cosita? Y no, es cosita, es cosita. Y no era del pueblo de Israel, pues, no era una mujer dentro del reino. Y empezaron a confrontar a Moisés y Moisés, literalmente en el llamado que Dios tenía para él clamó al Señor. Y eso le produjo que vinieran en contra de él. Le provocó un problema grave, gravísimo. Se brincó un límite. Si tú lees esa fracción de la Biblia, a María dice la palabra que le vino una lepra y que se puso blanca como la nieve. Lo puedes buscar, Números 12. Y después Aarón, por supuesto, era un hombre de Dios. Regresa y le dice a Moisés, por favor, clama a nuestro Dios y que nos quite esto. Y lo quita. Entonces, la vida natural y la vida espiritual siempre va a tener un guión para ascendencia de todos, de todos. Todos los que son grandes en el reino, en un principio fueron pequeñitos, fue una semilla, fue algo muy chico. Todo empresario, todo empresario que es exitoso, un día no tuvo nada y tuvo que pasar todos los procesos que se tienen que pasar. Dolor, sufrimiento, quebranto, traiciones, todo. Las iglesias tienen que pasar un proceso de quebrantamiento para poder alcanzar lo que Dios quiere lograr con las personas. Entonces no te sientas mal si tu vida hoy está pasando pruebas difíciles. Déjame decirte que todas las cosas que tú estás pasando van a ayudar para bien. Si tú pensaste que esto no iba a dar ya más frutos y lo ves muy difícil, Dios hoy te está diciendo a ti, sabes, eso que estás pasando sobrepasó el límite, pero gracias a eso, hoy me vas a buscar más. Vas a estar sediento de mí. Y yo estoy aquí para ti. Todo es necesario que pase a los que aman a Dios en el proceso, a los que aman a Dios. Hablaba el miércoles a todos aquí en la iglesia y les hablaba, decía, llamados y escogidos. Un llamado, literalmente, vive las dificultades de afuera normales, como tiene que ser, como lo que es, aflicción. Pero un escogido es procesado. Y cuando el escogido es procesado, el escogido dice, yo no quiero ir, yo no quiero hacer. Y sale huyendo. Y dice Dios, ¿a dónde vas? Te voy a traer, aunque no quieras con tus berriches, directamente a la de Jonás. Dice, ¿a dónde vas? No, pues yo voy para Tarsis. Te me regresas porque yo te dije que vas a ir a Nínive, te guste o no te guste. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces dice el Señor, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Dos veces servirnos de ejemplo. Dos veces, dos veces. De cierto os digo, dos veces. Nuestra vida tiene que tener límites en todos los sentidos. Ser honestos con nosotros mismos cuando ya estamos ahogados de deudas y decir, yo voy a conseguir más dinero, pero me voy a aplastar por completo. Ya tengo que, ya no hay más límite. Ya la mitad de Lázaro para acá ya no me presta, pero me queda la mitad de la mira para allá, entonces todavía alcanzo más. Y tienes que tener límites para tener ese control, porque dice Dios, yo soy el que va a suplir, yo soy el que va a dar. Por favor, detente ya, no más. Lo hablaba en una de las prédicas pasadas que decía, ve y habla, ora con el Señor, ve y habla con las personas que le debes y dile, ¿sabes qué? De verdad en el amor a Cristo, sí es una promesa que lo voy a hacer, pero dame una oportunidad. Eso hice yo. Les dije, denme un año para poder pagarles. Y me metí en oración y me metí en ayuno. Varios me perdonaron la deuda, tuvieron misericordia, misericordia. El Seguro Social me dijo, ¿sabes qué?
me debías $500,000, dice, no vayas a decir nada. Por favor, les pido a todos que no digan nada, ¿va? Amén. Allá también en las cámaras no vayan a decir nada. Y nada más no les voy a decir quién era el director. Ahorita les paso el nombre. Y me dice, por favor, no va a decir nada. Pero yo te voy a borrar de la deuda. Ese día salí chillando. Pero ese día entendí, cuando yo fui a enfrentar eso, es que ya había pasado el límite. Yo ya no podía más pedir prestado para pagar el seguro. Yo tenía que enfrentar mi problema. Y si tú me estás entendiendo lo que Dios quiere hablarte, dice, por eso, hermanos, todo eso sucedió para servirnos como ejemplo. Nuestras vidas tienen que ordenarse en todos los aspectos. No por capricho del pastor, no por una idea tonta, una filosofía, sino porque Dios sabe que todo lo que va a suceder en ti será de una manera maravillosa y todo lo que va a pasar en tu vida. ¿Alguien está acá, verdad? Muéstrame una persona exitosa y te mostraré que es una persona que tiene límites. Escúchame esto. Muéstrame una persona que está yendo de aquí para allá, haciendo la voluntad de Dios y que todos los frutos de lo que sale de su árbol, todo no se seca, esa hoja no cae. Muéstrame, yo te voy a decir, esa persona tiene un límite, porque si tú recuerdas, el árbol que estaba plantado a la orilla del río no estaba en el río adentro, estaba afuera. Tenía un límite, le tenía respeto al río de Dios. La raíz es la que dice, acá está la avena, pégale a la avena. Pero le tenía respeto al río, porque sabía que él tenía que estar dispuesto a él. Entonces nosotros cuando venimos a la presencia de Dios, y más que hoy le estoy pidiendo mucho a Dios, le digo, Dios, Padre, por favor, muéstralo, muéstrame, revélame cómo es realmente eso. Para hablar un lenguaje verbal, esa verborragia que algunos hablan y ofenden con todo, ¿no? Conocemos personas que no hablan sin ofender. Es en serio, todos tenemos un conocido que, que habla y es para puro ofender. Espero que no seas tú. Aleluya, gloria a Dios. Pero en la realidad, tú ves a una persona exitosa en Cristo y te das cuenta desde la manera como habla. Yo le digo a los trabajadores, le digo, desde la manera de agarrar el taco, se sabe que ese hombre es tragón. O sea, dice, este va a tragar chulo el animal, perdón, el animal, este va a comer con ganas. Entonces nosotros, como hijos de Dios, en la manera que agarramos el taco espiritual, el pan, dices, este está lleno de Dios. Y el límite, de verdad, cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el límite, un camino tiene límites. ¿Sabes que un camino tiene límites? ¿Estás acá conmigo, sí? Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino se dibuja, se ve, no está, pero se ve. ¿Estás seguro que ahí está? Puede tener piedra, puede tener pantano, pero tú dices, allí está el camino, Dios va a abrirlo. Eso pensó Moisés, ¿eh? Porque cuando Moisés se acerca a ese punto, dice, llegamos al límite de aquí ya no se puede pasar. Y cuando estaba en ese lugar, y habla en Éxodo 14:14, dice, Jehová nuestro Señor dice que ustedes estén tranquilos, que estén en reposo. ¿Me ayudas, por favor? Éxodo 14:14. Estén tranquilos. Él va a pelear por ustedes. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Pero después Moisés se da la media vuelta y se regresa y dice, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, Moisés, usa tu vara. ¿Sabes qué le estaba dando? El camino.
Usa lo que tienes. ¿Y sabes qué es lo que tienes? Tienes a Cristo Jesús en tu espíritu, en tu corazón, en tu vida. Dale más grande la fuerte aplauso y yo quiero invitarte a ponerte de pie porque Cristo vive y reina por siempre y para siempre. Ponte de pie. Vamos a orar. ¿Me ayudas con un poquito más de volumen para el teclado, por favor? Quiero invitar también a los chicos de la alabanza a subir.